vamos a comenzar la comisión informativa, que luego tenemos también pleno y hay unas cuantas actividades hoy. Bueno, antes de comenzar, hacer un par de aclaraciones. La primera, que a la tarde, en el orden del día del pleno, está incluido un punto que viene con error. Literalmente habíamos dado instrucciones, recordaréis todos la comisión informativa en la que se habló del tema de las bases para cambiar, bueno, las bases, el reglamento para determinar los locales que podían convertirse en vivienda en los bajos comerciales, y como el Partido Nacionalista nos dijo, oye, ya nos gustaría estudiar algún tema y tal, quedamos en eso. Hubo un error administrativo que además no sabe muy bien qué explicación tiene la cosa, porque por lo visto en la web municipal, si te bajas la documentación, no está incluido dentro del punto del orden del día del pleno ese apartado, ese punto, dentro de los puntos. Bueno, en cualquier caso, esté incluido o no, es un error, no puede ir a pleno porque carece de dictamen, además de que habíamos acordado que lo íbamos a estudiar con más tiempo, y por lo tanto no se incluirá ese punto en el orden del día porque no toca. No toca, repito, es un error. No hay dictamen, no lo hemos trabajado, no puede ir a pleno. Bien, ¿qué más tenía? Ah, sí, luego cuando acabemos esto, algunos, los que queráis, podemos ir a ver, vamos a hacer una especie de inauguración oficial, que es la nada, es decir, es ver que funciona el ascensor y que empieza a funcionar el ascensor de Serucoa. Sí, al acabar esto, eso de las 11 y algo, tal, cuando podamos. Y luego tenéis también IMD, creo, porque no sé a qué hora, justo después o cómo soléis tener eso. A las 12. Bueno, esto igual en media hora lo tenemos resuelto, o sea que... Muy bien, pues hechas esas aclaraciones, antes de continuar le voy a dar la palabra a nuestra secretaria, a Blanca, para que levante acta de presentes y ausentes. Cuando quieras, Blanca. Buenos días a todos y todas. Hoy, 5 de julio de 2016, y para dejar constancia en la videoacta, asisten a la sesión Carlos Totorica Izaguirre como presidente. Le acompañan Juan Carlos Abascal, Beatriz Gámez, José Luis Araujo, Miguel Ledesma, Paul Yarza, Jol Guisasola, Arritoquieta Aráistegui, Silvia Serrano, Fernando Lecumberri, Jesús Martín y Julen Domínguez. Y excusan su asistencia José Ramón Gombau, Mireia Rinzóniz, Javier Lobato y Ollane Suárez. Muchas gracias. Seguimos con los puntos. El primero es invitación a los concejales asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión. El segundo es aprobación del acta de fecha 28 del 6 del 2016. ¿Alguna cuestión? Procedemos a votar. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? ¿Abstenciones? El tercer punto es información sobre la modificación de las bases reguladoras de las becas destinadas a personas en proceso de aprendizaje de euskera. Bea, como quieras. Egunon guztioi, buenos días a todas y a todos. Oinarri hauen aldaketak zuetako batzuei ezaguna egingo zaizue. Ja bai Euskarako aholku batzordean, bai Euskaltegiko fundazioan, fundazio bileran azaldu egin delako. Aldaketa hauek egin behar dira, abek hitz ikastaroa mailaren truke aldatu duelako, eta orduan oinarri guztiak moldatu egin behar dira, eta bestalde, sortu egin daua ikasle estrategikoaren figura edo modalitatea Ermuko Euskara planan jasotzen den bezala. Estaba diciendo que la modificación de estas bases, algunos ya conocéis, ya que se han presentado, explicado tanto en el Consejo Asesor de Euskera como en la Junta de Gobierno de la Fundación del Euskaltegi Municipal, y estas modificaciones se llevan a cabo después de que ABE ha pasado de utilizar la denominación cursos para denominar los niveles y subniveles, por lo que hay que modificar las bases al completo. Por otro lado, para facilitar el aprendizaje de euskera al comercio de Ermua, a la población infantil, mediante sus monitores, entrenadores, tal y como se recoge en el plan de euskera del ayuntamiento, se ha creado una modalidad nueva de subvención o figura nueva, y es la del alumno-alumna estratégico-estratégica. Esta modalidad está dirigido a los y las educadores, entrenadores, comerciantes y hosteleros locales que trabajen de cara al público, y se incluiría esta nueva figura en el punto 2 de las bases, en el apartado D. Con la inclusión de esta nueva figura también se modifica el punto 4
de las bases, en la que se añade como beneficiaria de la subvención del 75% en el apartado A. Y también relacionado con esta nueva modalidad se añade en el punto 5.2.4, se define la figura de alumno estratégico y se indican los requisitos y la documentación necesaria que deben cumplimentar los solicitantes que lo requieran. Luego, vale. Como he comentado al comienzo, AVE ha pasado de llamar a los cursos niveles, y lo que le he dicho al comienzo, que se tiene que adaptar todas las bases a esa palabra. Vamos. Se especifica que un subnivel no será, en el punto 5.1, se especifica que un subnivel no será subvencionado si se ha obtenido la subvención ya en alguna ocasión anterior, a excepción del subnivel, el B2, el cual, pues debido a su dificultad, puede ser subvencionado en 2 ocasiones. Vale. Otra modificación está relacionada con la asistencia presencial en el punto 5.2.1, en la que se ha ampliado, o sea, se ha pasado de un 90% que estaba en la anterior base a un 80%. Se ha bajado un 10% la obligatoriedad de la asistencia. Y por último, en el punto 5.2, lo que se ha hecho es modificar la redacción del texto para hacer más comprensible la lectura, en la que se explica el procedimiento para la solicitud de la subvención para aquellos que la soliciten por primera vez. Y eso es todo. Si tenéis alguna duda. Muchas gracias, Bea. ¿Intervenciones? ¿La cuestión, Paul? Vale. Viene como punto del orden. Información, sí. La semana que viene, si hay más contenido, pues lo hablamos. Bien, pasaríamos al punto 4, que es información sobre acciones de promoción económica y emprendimiento 2016 cofinanciadas por el Gobierno vasco. Le doy la palabra a Rosalía, pero se trata, en definitiva, de ver, tanto en este punto como en el siguiente, que luego vamos a ver a través de la propuesta a través de la comunicación de modificación presupuestaria en el marco de la Comisión Informativa sobre Hacienda, que tenemos una comunicación de Gobierno vasco financiándonos por importe de 1 millón de euros, de algo más, 1.900 y pico mil euros, diferentes tipos de acciones. Por una parte están acciones concretas ligadas al emprendimiento y por otra parte financiación de infraestructuras. Vamos a comenzar con la primera parte, que Rosalía nos comentará, sobre acciones de emprendimiento articuladas a través de la Fundación Izarra y que tienen naturalmente ligazón con lo que es la Fundación y sus objetivos de apoyo a emprendedores, formación para jóvenes y diferentes acciones. Cuando quiera, Rosalía. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como ha dicho Carlos, vamos a presentar las acciones que en temas de emprendimiento y en temas de competitividad de empresas se van a desarrollar a lo largo del 2016 y lo desarrollará a través de la Fundación de Izarra y a través del área de promoción económica, la parte de promoción económica. Son acciones que, como ha comentado Carlos, están cofinanciadas con el Gobierno vasco por un valor de 1.080.000, que es lo que vamos a presentar ahora mismo. Luego, posteriormente, veréis en la Comisión de Hacienda la modificación presupuestaria como está. Lo hemos dividido en los conceptos en los que están desarrolladas las acciones. Emprendimiento y tecnología, tenemos varias fases, una de sensibilización, otra de incubación, de puesta en marcha y de consolidación. Dentro de la sensibilización tenemos 2 acciones, que serían el Club de Emprendedores Tecnalia y el Campus Tecnológico, Innovación y Creación Colaborativa. El Club de Emprendedores Tecnalia es una colaboración con la Corporación Tecnalia para desarrollar acciones relacionadas con la dinamización del emprendimiento, para hacer networking, para hacer charlas estratégicas con los temas de emprendeduría, creación de nuevas ideas y todo este tipo de cuestiones. Están destinados 15.000 euros, como veis. El Campus Tecnológico, Innovación y Creación Colaborativa, esa parte no la desarrolla directamente esa acción no la desarrolla directamente la Fundación, la desarrollamos a través del área de promoción económica
Y el Campus Tecnológico de Innovación y Creación Colaborativa es algo que ya conocéis porque ya lo presentamos el año pasado, tuvo mucho éxito entre los niños y las niñas del municipio y ya habréis visto a través de la web, y yo creo que lo presentamos aquí, lo presentó Nerea, se ha empezado ya con los campus tecnológicos del verano, con los alumnos y alumnas de eso. Entonces, están destinados para ello 15.000 euros. La fase de incubación se refiere a la fase en la que los emprendedores están empezando a desarrollar su proyecto empresarial. Y tenemos una dinamización, como acciones tenemos dinamización del aula emprendedora, que es el aula bibliotecaria, y plataformas y prototipos. Dentro de la dinamización del aula emprendedora, sabéis, conocéis que siempre tenemos un espacio para desarrollar los temas de emprendimiento y ayudar a los emprendedores en cualquier tema que tengan dificultades. Puede ser desde la comercialización, puede ser el estudio de mercado, puede ser el análisis de la viabilidad financiera, las diferentes fases del emprendimiento. Ahí lo hacemos a través de las personas de la Fundación, se dinamiza todas estas acciones de emprendimiento. El aula bibliotecaria se refiere, creo que aquí se refiere, si no la he puesto en otro sitio, se refiere al aula, sí, en la tecnoteca, a eso se refiere. Estaba mirando a ver si la había puesto en otro sitio, porque como esta presentación la preparó Jordi y Jordi no está de vacaciones, y la estoy presentando yo, pues no sabía si la había puesto en otro sitio. Ahí se refiere a la tecnoteca, que creo que también os la presentamos, además de esta dinamización de los temas de emprendimiento, hay un espacio que, bueno, no sé si lo habéis visto todos y todas, pero si no también os invitamos a que lo visitéis. Hay un espacio en la segunda planta destinado a que los jóvenes puedan desarrollar allí todos sus proyectos, tanto de estudios como de fin de carrera, que como os decíamos no había espacios. Perdón, no le he bajado el tono. Vaya día que llevamos. Puedan desarrollar sus proyectos de fin de carrera, sus trabajos a lo largo de las carreras, porque habíamos comentado que necesitábamos un espacio de este tipo porque no existía como tal en la biblioteca, ¿no? Entonces aprovechamos este espacio también para ir fomentando esa cultura de emprendimiento entre estas personas que van terminando sus estudios a lo largo de la carrera universitaria. Plataformas y prototipos. También subvencionamos a los prototipos, a aquellas personas que quieren desarrollar nuevos prototipos que tienen que ver con las tecnologías o plataformas tecnológicas. Les subvencionamos con becas para que puedan desarrollar estas plataformas y estos prototipos. Hemos destinado 12.000 euros. Para la puesta en marcha del proyecto, tenemos dos acciones, que serían participación en el capital social de las empresas y pago de la cuota de autónomos durante el primer año. La participación en el capital social de las empresas, como ya conocéis, ahora mismo estamos participando en dos. Estamos participando en Textia, ya es el tercer año de su nacimiento, y el año pasado, a finales de año, nació GH4T, que ahora se llaman Revolver por el nombre comercial, y es también una empresa tecnológica, de base tecnológica. Participamos en ellas dos. Se han destinado 40.000 euros, no sabemos este año si nos van a solicitar alguna participación más. Pago de la cuota de autónomos, durante el primer año hemos destinado 10.000 euros. Siempre se nos ha comentado que hay las dificultades del primer y segundo año de los autónomos. Se concentra mucho en los gastos que tienen fijos durante todo el año, y bueno, decidimos que podríamos hacer una propuesta de subvencionar la cuota de autónomos durante el primer año a los que comienzan. La consolidación. Para la consolidación del emprendimiento, pues planteamos dos acciones, una relacionada con la formación y otra relacionada con las ayudas a la difusión. La formación en cualquier tema relacionado con emprendimiento que nos sea solicitado, que nos sea solicitado por dificultades que puedan tener los emprendedores o necesidades no cubiertas para el desarrollo de sus propios proyectos. Y luego ayudas a la difusión es también, bueno, en este caso es para que
aquellos emprendedores que quieran poner su empresa pues en los medios, pues les destinamos también una ayuda. Bueno, hemos destinado 10.000 euros. Son pequeñitas ayudas, porque normalmente casi todos nos las piden, son pequeñitas ayudas, pero bueno, creemos que es importante que se den a conocer, bien sea a través de web, bien sea a través de medios de comunicación, y entonces, bueno, destinamos, otros medios de comunicación, hemos destinado 10.000 euros. De competitividad. Competitividad para las empresas, tanto para las nuevas como para las ya creadas. Hemos planteado 4 acciones: bonos tecnológicos, charlas estratégicas e intraemprendimiento, reto de pymes para jóvenes y el aula Izarra. Los bonos tecnológicos de la industria 4.0 es, bueno, pues como todos sabemos, estamos ya inmersos en la cuarta revolución, que nos viene a decir que, bueno, las empresas vamos a terminar trabajando con nuevas tecnologías, robótica, etcétera. Nuestras pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, tienen serias dificultades de momento para entrar en este mundo. Entonces, lo que hemos planteado ha sido una serie de bonos que se les subvencione esa formación en estos campos a las pequeñas y medianas empresas de nuestro tejido industrial. Charlas estratégicas y de intraemprendimiento, bueno, esto hemos destinado 24.000 euros. Las charlas estratégicas y de intraemprendimiento están relacionadas con aquellos, también es para todo nuestro tejido empresarial, y está destinado con aquellas demandas que nos hacen las propias empresas y que pueden estar relacionadas con aquellos temas que en este momento se consideran de carácter estratégico. El otro día se nos estaban planteando nuevos mercados, nuevos productos, impresión en 3D. Bueno, pues hay varias cuestiones que nos han planteado las empresas. Retos de pymes para jóvenes, que esto también, a pesar de estar aquí con los temas de competitividad, lo desarrolla, en este caso, Nerea, a través del área de promoción económica, es la que lo dinamiza. Y los retos en las pymes, el objeto que tiene es que los jóvenes de nuestro municipio conozcan nuestro entorno industrial y sepan qué es lo que se van a encontrar cuando salgan al mercado de trabajo. ¿Qué es lo que les pedimos a las pymes? Lo que les pedimos a las pymes es que les planteen retos que ellos puedan resolver. Retos que para ellos signifiquen una mejora en la competitividad. Y los jóvenes pues desarrollan estos retos y ellos conocen. O sea, es un proyecto en el que la empresa participa y gana, por un lado, ¿no?, esas nuevas ideas de jóvenes, y los jóvenes conocen cuál es nuestro tejido industrial y a qué se van a enfrentar, ¿no?, cuando salgan al mercado de trabajo. Y luego el aula Izarra está destinada a aquellas personas que acaban de terminar sus estudios y que presentan nuevos proyectos relacionados con los que les planteen las empresas. Es decir, aquí ya estamos hablando no de jóvenes que todavía están estudiando, sino estamos hablando de personas que han terminado su formación normalmente académica. Normalmente aquí están participando ingenieros, la gran mayoría, y lo que hacen es, nuestras empresas plantean ya un prototipo, una nueva línea de producto, y lo que hacen aquí es desarrollarlo junto con la empresa, con la tutorización de la empresa, ¿vale? Hemos tenido el año pasado 2, con Microdeco y con IDESA, y bueno, 2 retos. Ha habido 3 alumnos, de los cuales 2 se han quedado, uno en Microdeco y otro en IDESA. Quiero decir que luego esto también les vale a algunos de ellos si desarrollan el proyecto para quedarse dentro de la propia empresa, ¿vale? Comercio, el polo de innovación comercial, formación, tecnología y charlas. El comercio local, todos sabemos que el comercio local pues, necesita de una dinamización importante y necesita también de empezar a trabajar de otra manera, ¿no? Entonces, entendíamos que quizá con formación, con proyectos de nuevas tecnologías, con charlas para ellos, podríamos incentivar y dinamizar el tejido de comercio. Para esto hemos destinado 20.000 euros, ¿vale? Y en la parte social, el ERMUA se ha denominado ERMUA Social City Lab. Es un proyecto en el que pretendemos que ERMUA sea un laboratorio. Bueno, lo hemos planteado en asociación con la asociación DRAVET, que todos conocéis, porque entendíamos que no se da una respuesta preventiva, sino que se da una respuesta paliativa, ¿no?, a las diferentes, sobre todo a las enfermedades más raras.
Ah, no conocéis lo de Hacienda. Perdonad, pensaba que conocíamos todos. Va a pasar, he estado hablando con la gente que tengo con ellos, van a pasar por comisión informativa a los de ICBBK. Vale. A ver, realmente esto lo hemos hecho con la asociación. En su día, con la asociación, había lo que estaba comentando Chicho es que en Izarra, dentro del edificio Izarra, está ubicada EIC-BBK Síndrome de Dravet. Esto es un acuerdo que hay entre la obra social de la BBK y la Asociación del Síndrome de Dravet, que es una asociación de padres, fundamentalmente, que sus hijos tienen un problema de epilepsia, que en la mayoría de los casos termina siendo termina en autismo. Es una epilepsia muy grave porque hay bastante índice, un índice alto de fallecimientos, ¿no?, en las convulsiones que les dan. Y esto lo comenzaron en esta asociación un padre que es directivo de Microsoft y un médico que él trabaja creo que en Navarra, trabaja como médico, y ellos son los que fundaron esta asociación. Ahora la asociación Síndrome de Dravet con EIC-BBK EIC-BBK siguen estando en Izarra y siguen trabajando el tema de las nuevas tecnologías más relacionadas con Microsoft, y este médico ha hecho una asociación más destinada al contexto más de contenido médico que el síndrome, que la otra asociación, que se está dirigiendo más a tratamientos a través de las nuevas tecnologías. Hablábamos de la tablet y hablábamos de un montón de actuaciones relacionadas con las tecnologías que permiten que estos niños puedan avanzar y puedan avanzar cognitivamente, y además se puedan detectar sus convulsiones a través de estos medios electrónicos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos plantea? Nos plantea poder hacer de ERMUA un laboratorio en el que tomemos los datos de la ciudadanía de ERMUA relacionada con diferentes tipos de enfermedades, y luego aquellas empresas que puedan dar respuesta, empresas relacionadas con lo sanitario, que puedan dar respuesta a estas enfermedades, que puedan probar sus prototipos y lo que desarrollan para ese tipo de enfermedades, lo puedan probar en el municipio. Se trata primero de hacer una gran base de datos en la que podamos tener todos esos parámetros, y después atraer a Izarra Centre, que ya sabéis que es otra línea de las que tenemos dentro del mapa estratégico de la innovación, lo sociosanitario, atraer a empresas que puedan dar respuesta. De hecho, él nos propone traer a lo largo de este año al menos 2 empresas relacionadas con el mundo sociosanitario y esta enfermedad. De aquí a diciembre el planteamiento y el objetivo es traer 2 empresas que puedan trabajar en Izarra Centre para dar respuesta a este tipo de enfermedades. El total de las acciones son 290.000 euros. De aquí 30.000 están, lo veréis en la modificación presupuestaria, todos están dentro de la partida de promoción económica, pero hay una parte de 30.000 que están dentro de esta partida, y otros que están en transferencias 260.000 están en transferencias a la Fundación, ¿vale? Ya lo vais a ver luego cuando veáis la modificación. Y luego existe otra cantidad, que es la que queda hasta el 1.080.000 euros con el que colabora el Gobierno vasco, que son de 790.250, que es para la adquisición de espacios de emprendimiento en Izarra. ¿Qué hemos planteado como espacios de emprendimiento en Izarra? Hemos planteado la adquisición de lo que es el auditorium, que es donde desarrollamos un montón de charlas de intraemprendimiento y charlas estratégicas, y hemos planteado también la adquisición del aula de informática, que está al lado de la Tecnoteca. Es un aula que está dotada de nuevas tecnologías, es un aula con ordenadores para la formación de emprendedores y para la utilización de las empresas del entorno.
Y otro espacio de emprendimiento para que está sin determinar para nuevos emprendedores, porque también el espacio del vivero se nos está quedando pequeño, y estamos alquilando a Promosa diferentes espacios para estos emprendedores, entonces hemos planteado la adquisición de otros 60 metros cuadrados. En total son 247 metros cuadrados los que hemos adquirido por esta cantidad de... Bueno, los que hemos adquirido, no, perdón, los que están propuestos adquirir por la cantidad de 790.250 euros. En definitiva, más o menos, estas son... 247. ¿Veintitantos? 214, 94, perdón, 214, 94 con 47, es que me he quedado con 47, eran del auditorium, 60 y 60, sí, exactamente 214. 214 con 47. Muy bien. Eso es. Gracias, Rosalía. No sé si hay alguna pregunta o algo. ¿Intervenciones? ¿Cuestiones? ¿Alguna cuestión? No. Me gustaría decir, sí, que he sido muy resumido. Tenéis la memoria, que creo que se os ha adjuntado esta memoria. Están definidas las acciones y están objetivos e indicadores. Si tenéis cualquier duda, si algo no ha quedado claro, porque esto ha sido un repaso muy rápido, pues a vuestra disposición para que me comentéis lo que consideréis, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias, Rosa. Para dejar constancia que a las 9:45 se ha incorporado Javier Lobato. Sí, tenemos que parar 2 minutos hasta que nos reactiven para la siguiente acta o videoacta. O sea que 2 minutitos. Que tal vez no estaría